Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Un pequeño pueblo con futuro grande. Amén. Muy bien. Israel Casa Integral, para todas las sedes de Israel Casa Integral en las Naciones, para todos mis amados y grupo pastoral, bendiciones. Para la época de grabación de este programa en particular, estamos viviendo el tiempo de las convocatorias para la jornada del otoño, es decir, el tiempo glorioso y maravilloso de celebración de Yom Teruah, el tiempo de la trompeta, el tiempo del anuncio de nuestro amado Yeshua HaMashiach con nosotros por segunda vez. Pero a su vez, dentro de este recorrido del día de Yom Teruah hacia el caminar a nuestro siguiente tiempo Moedín, establecido en Levítico 23, el día de Yom HaKippurim, el día del perdón, como usualmente lo decimos, Yom Kippur, el día del gran perdón, el día de Yom HaKippurim, van a transcurrir 10 días. Estos 10 días han sido llamados o considerados como los días temibles o esos días terribles. Y estamos justamente desarrollando aquí, a nivel de Israel Casa Integral y todas las demás congregaciones, las que Cajal o Quejilá en toda la casa de Israel en las naciones, celebrando, por supuesto, el tiempo de los 10 días. Bueno, muy bien. Como consecuencia de esta campaña de los 10 días, o de esta jornada, mejor, de los 10 días, estamos hablando de Techuvá, arrepentimiento. Es decir, nos preparamos para el día del gran perdón. En el día de Yom Teruah, nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, Hashem amado, y no los borres nunca jamás. Pero Hashem nos da una oportunidad entre tantas oportunidades. ¿Cuál es? Durante estos 10 días hacer una auditoría espiritual interna, profunda, radical, auténtica, verdadera, de todos aquellos errores u horrores que hayamos cometido durante el término de este año. En el calendario hebreo comenzamos también el tiempo del nuevo año, y en este tiempo del día de Yom HaKippurim queremos presentarnos como obreros que no tenemos ya de qué arrepentirnos. Es decir, 10 días en los que nos hemos examinado, hemos revisado minuciosamente todas las áreas en nuestro sentir, en nuestro corazón, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro escuchar, en todos los sentidos. Recuerden, nuestro Parashá Shoftim nos habló de tener jueces y judiciales o policías que controlen, vigilen y se aseguren de hacer una justicia justa, santa, en todos los 5 sentidos del cuerpo humano. ¿Para qué? Pues para de esta manera evitar el estar expuestos o mejor afectados por la condición de pecado. Pero desarrollando la jornada, vino a mi corazón una pregunta. Yo sé y no me cabe la menor duda que todos ustedes, amados hermanos, están cumpliendo la tarea. Estamos desarrollando una jornada de autoevaluación,
de confrontación personal, un autoexamen, revisarnos en todos los aspectos, tomar nota en qué áreas necesitamos definitivamente un cambio radical y verdadero, en qué áreas de nuestra vida hemos fallado, porque siempre cometemos errores, somos una carne débil en muchos aspectos, unos más que otros probablemente, pero quedó en mi corazón la inquietud. ¿Sabemos realmente en qué hemos pecado? Porque pudiera ser que decir mentira para alguien no es pecado, es que es una mentira piadosa. Pareciera ser que la shonará, hablar mal de alguien, pues para mí no es pecado. Pareciera ser que lo que nuestros ojos ven que no es al agrado de Hashem, para algunos dirán, eso no es pecado. Entonces, los invito, mis amados hermanos, para que en esta semana, a propósito de los 10 días, hablemos del tema del pecado. ¿Qué es el pecado? Establezcamos de qué es, de lo que definitivamente necesitamos arrepentirnos. Probablemente una vez concluyamos esta semana, y que el Eterno así nos lo permita, nos daremos cuenta que la lista que habíamos iniciado, bueno, yo he dicho una que otra mentirita, he tenido uno que otro mal pensamiento, he dicho una otra cosita por ahí inadecuada, he hecho algo pues así un poco inapropiado. Y vemos cositas sencillas, pero probablemente cuando encontremos la definición y los tipos de pecado y cuáles pecados, si es que hay unos más gravosos que otros, conozcamos cuáles son esos pecados que bíblicamente tienen una connotación de mayor gravedad que otro tipo de pecados. Pecado es pecado. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Pero hay algunos pecados que particularmente nuestro amado Yeshua considera de manera muy especial, y que definitivamente todos tenemos que saberlo, porque probablemente para entrar a Tikkun, para entrar al Yom HaKippurim, necesitamos establecerlo. Entonces empecemos por lo elemental. Recuerden que estamos en nuestro primer día. Muchas gracias por acompañarnos. Papel y lápiz, por favor, papel y lápiz. Un espíritu responsable para enseñanza, para aprender. Y por supuesto, para autoevaluarnos. Empecemos por la definición básica del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Estamos hablando en español, por lo tanto, acudamos a nuestro diccionario de la lengua castellana, el español. Dice así: pecado se conoce a una acción de transgresión. Tendremos que definir la palabra transgresión. Voluntaria de la autoridad o de la palabra divina o de algunos de sus preceptos. Esto es un lenguaje de diccionario. Por otro lado, el pecado es visto como todo aquello que se aparta o se extralimita de los actos rectos y justos, o que falta a lo que es debido, o que omite, y por favor, prestémosle mucha atención a la palabra omisión, porque yo puedo pecar por omisión, o puedo pecar por comisión. Pastor, ¿de qué está hablando? Vamos para allí. Seguramente miraremos un poquito, incluso me gustaría tomar un poquito de la jurisprudencia y del derecho penal, que es tan interesante, y mirar cómo en el mismo derecho penal, cuando se habla del delito y de la comisión del delito, podríamos mirar cómo incurrimos en una acción dolosa o culposa por omisión o por comisión. Y ya haremos un paralelo entre el texto bíblico y la jurisprudencia en el derecho penal. Espero poder hacer ese comparativo tan interesante. Entonces, cuando entramos a una violación de alguna ley, norma, estatuto, decreto establecido, sea desde el punto de vista jurídico, o sea desde el punto de vista religioso en el ámbito espiritual, incurriremos en pecado. En el ámbito espiritual particularmente,
el pecado es considerado textualmente como una ofensa a la voluntad de Hashem o de Dios, dice el texto, debido a que esa violación de la autoridad de la palabra de Dios y de sus ordenanzas o los misbot, los mandamientos, entonces se produce una ruptura, un vacío, un quebrantamiento, una separación entre la buena, perfecta y agradable voluntad del Creador y la persona en particular, lo cual debe ser corregido en el recorrido de su vida a través del tiempo de Teshuvah, arrepentimiento, y por supuesto de una acción de perdón. Es decir, que este diccionario no es un diccionario bíblico, por favor. Estoy tomando Real Academia de la Lengua Española. El diccionario nos indica, en un lenguaje literario, que la única manera como incurrimos en pecado es cuando dejamos de cumplir en la obediencia los mandamientos del Creador, de Hashem, y esa interrupción o esa omisión, esa circunstancia hace que se produzca una ruptura, me gusta esta expresión, una ruptura, una separación entre el Creador y su creado. Muy interesante la definición. A su vez, el diccionario nos indica que la manera como subsanar esa ruptura es a través del acto de arrepentimiento, de teshuvah, de tikkun, de corrección y por supuesto entrando a una acción legítima, verdadera, auténtica de perdón por parte de Hashem hacia nuestra vida. ¿Quién más sino el Eterno conoce nuestra condición de vida, nuestro pecado? Pero ¿quién más sino nosotros podemos hacer la teshuvah? Y es interesante, hermanos, porque cuando estuvimos seguramente en el nivel 1 en la religión tradicional, o aún incluso en el nivel 2 en el tema del evangelismo, para así llamarlo mejor, probablemente incurrimos de una o de otra manera, por acción o por omisión, en circunstancias de pecado. Pero cuando esto ocurrió y obramos por acción o por omisión, repito, en condición de pecado, muy probablemente en el nivel 1 y en el nivel 2 se nos enseñó con insistencia lo que este diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos indica: entrar al tiempo de arrepentimiento. Sin embargo, nos convertimos en estos dos primeros niveles en hacer actos, algunos de hecho piadosos, como dar ofrendas, ayudar al necesitado, cumplir con algunas formas que de alguna manera me reconcilian o me dan tranquilidad o me dan cierta paz, un sabor de pensar que aunque hice algo indebido, aunque hice algo que sé que no agrada a Hashem porque está fuera de su voluntad, entonces he tratado de compensar mi error, repito, haciendo obras de caridad, una donación, un favor muy grande a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión del nivel 1 y 2, probablemente nunca logramos entrar al nivel de un verdadero arrepentimiento, es decir, una verdadera teshuvah, y muy seguramente nos quedamos en un tremendo remordimiento. Por favor, hoy voy muy lento en mi expresión porque creo que este tema debe irse manejando con mucha prudencia. No es igual, amado hermano, que tengas un arrepentimiento genuino con el Padre por todas aquellas acciones u omisiones a su palabra que voluntaria o involuntariamente hicimos, provocando con ello pecado. De tal manera que para subsanar esa condición de pecado, que claramente en un discernimiento humano
absolutamente normal, sé que he pecado, es decir, nadie me lo tiene que decir, yo sé que he pecado, entonces busco la manera de subsanar esa herida, porque produce herida, dolor y muchas veces infección y peor aún, lepra. Entonces buscamos la manera de subsanarlo a nuestra propia manera. Entre tantas maneras, a mi manera. Repito, haciendo favores, presentando obras de caridad, yendo a las misiones, ayudando en los servicios en general dentro de la congregación, etcétera, etcétera. Pero eso no nos garantiza una verdadera actitud de arrepentimiento. Entonces el diccionario nos define con claridad arrepentimiento y perdón. Perdón a quienes nos han ofendido. Pedir perdón a aquellos a quienes hemos lastimado, herido, afectado con mis palabras, con mis hechos, con mis acciones, con mi pecado. Pero, mis amados hermanos, si es que desde el nivel 1 hasta este nivel en Torá decimos, Padre, enséñanos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Y el Padre cuánto lleva enseñándonos a que aprendamos a perdonar. Y sin embargo, podemos decir, a este yo lo perdono, pero no lo paso. Y que no lo vuelva a ver porque ni en pintura lo soporto. Pareciera ser que ese arrepentimiento no es lo que la palabra nos enseña. Y probablemente podemos estar en un remordimiento típico de los niveles anteriores. Así es que continuemos con la definición básica del diccionario. La primera parte que siempre hacemos en nuestra jornada de comienzo. Con relación al tema anterior, es decir, al arrepentimiento, al perdón, las consecuencias del pecado evidentemente son, en primer lugar, la ruptura de la comunión que existe con nuestro Padre y la lejanía, es decir, somos separados, somos alejados. Ustedes recuerdan, amados hermanos, en los estudios de Torá, cuando desarrollamos los parashot de cada semana del año en total, que cuando la persona está en una condición de lepra, esa condición de lepra en su mayoría es consecuencia del pecado. Y cuando hablo de la lepra me refiero a la enfermedad de la lepra, pero la lepra tiene muchas manifestaciones, no necesariamente la lepra como la conocemos desde el punto de vista médico. Hay muchos tipos de lepra y en la Torá nos menciona puntualmente cuáles son esos tipos de lepra y no voy a entrar allí, por supuesto. Pero sí es interesante que en el antiguo Medio Oriente, cuando una persona estaba en su condición de lepra, de pecado, debía ser inmediatamente, número 1, reconocer su pecado. Es decir, debía incluso colocarse una tablilla, un anuncio en el pecho indicando soy leproso. Y debía incluso caminar por las calles y gritarlo a viva voz, soy leproso, estoy en pecado, soy leproso. Vaya, que si eso tuviésemos que estarlo haciendo hoy textualmente como la Torá lo enseña, si saliéramos a una calle, a una ciudad convulsionada como New York o como las ciudades en términos generales en muchas partes del mundo, donde cruzan tantas gentes como en Tokio, ustedes han visto esa escena de la calle principal, el downtown de Tokio, millones de personas cruzan en un segundo en el mismo punto, en el mismo lugar, probablemente un 99.9%, espero no equivocarme en la estadística, de todos aquellos miles de gentes cruzando de un punto a otro, llevarían consigo su tablilla diciendo, soy leproso, he pecado. Número 1, reconocerlo. Número 2, la persona debía ser retirada, separada, aislada, llevada fuera de, totalmente apartada de familia, comunidad, labores, etcétera, apartados totalmente a un sitio distante, donde pasara un tiempo de tikkun, de techuvá, de sanidad. Interesantísimo por demás. Entonces dice que la primera consecuencia es esa separación. Y la Torá así nos lo enseña. Debían ser separados a lugares distantes una vez establecida su condición de lepra. Entonces,
el pecador, la persona que peca, empieza a tener una serie de situaciones de carácter personal frente a Hashem, de confrontación. Hoy vemos en el término moderno personas que saben que han pasado por su condición de pecado, y ya entraremos a mencionar algunos casos puntuales de pecado, que traen consigo temor, duda, depresión, angustia, enfermedad, ruina, pobreza, miseria, entre tantas cosas. Es decir, que la consecuencia del pecado, puntualmente dice la palabra, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y pudiera ser que en principio no sea la muerte física, corporal, pero una muerte espiritual es extremadamente lamentable. Cuando la persona ya no tiene el mínimo interés de estudiar la palabra, de amar la palabra, de vivir la palabra. Cuando la persona no tiene el anhelo, el deseo de venir a cumplir con su tiempo de Shabbat. Es que Shabbat, pues, la verdad no estoy de acuerdo. Es decir, es que no me parece, es que realmente no me identifico. Yo me he congregado durante toda mi vida el día domingo y a mí me cuesta mucho entender el mandamiento de verso 8, Éxodo 20, guardar el día de reposo, Shabbat, si siempre me enseñaron algo diferente. Bueno, tenemos libre albedrío, pero la desobediencia a lo que escrito está eternamente y para siempre nos trae consecuencias. Una grave consecuencia que todos lamentablemente, muchas gentes ocurren, es justamente Levítico 23. Pastor se había demorado en mencionar Levítico 23. Nunca me falta en la enseñanza Levítico 23. Porque Levítico 23 nos entrega las moedín, las fiestas. No me gusta utilizar mucho la palabra fiestas porque dice, nos vamos de fiesta con Adonai. Sí, la gente dice, sí, si es fiesta. Es una convocatoria, es una reunión, una comitiva que tenemos con Hashem, una reunión de oración, de unidad con el Padre, de adoración, de gozo. Y Él nos entrega durante un año bíblico, nos entrega los días exactamente definidos, los meses claramente establecidos de cuándo vamos a tener esa reunión justamente con el Eterno. Es una reunión, hermano, a la que tú no tienes opción, absolutamente ninguna excusa para faltar. Me duele y me preocupa profundamente cuando estamos en un nivel de Torah, nivel 3, y no logramos llegar a ese nivel 4 que el Eterno me reveló en estos días justamente. ¿Cuál es el nivel 4, pastor? No lo había oído mencionar. Qué bueno que lo preguntas, porque cuando subimos a ese nivel 3 y decimos estamos en Torah, algunos dicen con mucho gozo y alegría, está bien, no hay problema, estamos en raíces hebreas, está bien, amén. A mí en lo personal, pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral, ustedes saben, me gusta decir estamos en Torah, estamos en Torah. Si tú eliges decir estamos en raíces hebreas, ok, está bien, no tengo inconveniente al respecto. Pero cuando estamos en Torah, mis amados hermanos, debemos dentro de ese nivel 3 subir a un nivel 4 más allí, más alto, en el que ahora vivimos la palabra, la vivimos. Y al vivir la palabra, entonces sé que Levítico 23 me indica las citas y las coordenadas perfectas para reunirse Él con nosotros y nosotros con Él, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20, qué precioso texto. He aquí yo estoy a la Moedín y llamo. Si alguno viene y asiste a la Moedín puntualmente, tal cual está escrito en Levítico 23, estoy parafraseando, por favor, entonces yo cenaré con él y él cenará conmigo. Gracias Hashem porque soy invitado de honor a esta reunión, a las 7 convocatorias. Y cuando estamos celebrando estos momentos tan importantes y veo que alguien no asiste, me preocupa profundamente la inasistencia. Así es que si alguien no asistió, a menos que pudiese haber una excepción, vamos a decir, una alajá. Una alajá es una excepción a la norma.
Y puede ser que estuviste justo en ese momento en una cirugía de alto nivel, con un grupo de científicos que tenían que tratarte un asunto médico extremadamente delicado y fue imposible asistir. Bueno, pues por favor. Pero si tu excusa es, se me olvidó, la verdad no me acordé, fíjate. Ay, ¿cómo te parece, ve? No me acordé que era el día de Yom Teruah, no me acordé que era el día de Yom Kippur. ¿Cómo te parece que se me pasó por alto ese pequeño detalle? Estás en serios problemas. Pero si aún más tu excusa es, bueno, la verdad es que no sentí asistir. ¡Wow! ¡Qué pecado! Ahora sí, digámoslo. ¡Qué pecado! Vaya tomando nota, porque creo que Adonai nos está hablando con claridad a todos. Esas decisiones que tomamos como que no, es que tengo un pequeño dolorcito por aquí y tengo un pequeño dolorcito por aquí y no me siento como muy bien para ir a la reunión. No, mi hermano. ¿Usted tiene excusas para dejar de asistir a una cita con Hashem? Yo no sé qué excusa puede tener un líder, un ministro, un ejecutivo, un profesional, para dejar de reunirse con el presidente de la compañía o el presidente de la nación cuando lo cita a una reunión. Creo que no hay excusas. Vamos captando. Entonces ya nos daremos cuenta probablemente que esos pequeños detalles que se nos parecen tan inofensivos son extremadamente delicados a la presencia de Hashem. Entonces se ocurre y se produce, repito, esa lejanía. Tenemos que ser apartados. Mejor apártense. Si tú no estás conectado en Torah y no estás seguro en el nivel 3, peor aún, no has logrado subir al nivel 4, a vivir la Torah, entonces significa que tu condición de pecado, de lepra, es mejor que te coloques un anuncio diciendo soy leproso y en la medida de lo posible apártate lo más distante que puedas hasta que aquí en aquel lugar seas tratado por Hashem. Como dice la pastora Pili, nuestra amada Morá Pili dice, porque si no lo quieres aprender por revelación, entonces lo aprenderás por persecución. Y esto sí que es difícil, y esto nos cuesta caro. Pero algunas personas eligen la revelación o la rebelión y aprenderlo por fuerza. Luego la palabra en la Biblia nos indica que el pecado es nombrado en un sinfín de textos bíblicos dentro del Tanaj, la Torá y el Brit Hadasha, que por supuesto es nuestro segundo paso hoy, ver los textos bíblicos. Y cada uno de ellos nos da definición con claridad contundente de lo que escrito está. Por otro lado, dice el diccionario, el pecado es el exceso o defecto en cualquier línea y puede ser considerado como aquello que demuestra maldad, perversidad, como por ejemplo botar comida, botar los alimentos, teniendo tantas gentes que pasan hambres, desbordarnos botando ropas en buenas condiciones, habiendo tanta necesidad de gente de un vestido, de un abrigo, e incluso muriendo por causa de una persona. Y eso lo voy a definir un poco más adelante porque es una expresión bastante delicada. En relación con este tema, el pecador apunta a un individuo que obviamente participa en acción del pecado. Desde este punto de vista, el pecador es sujeto al pecado y por lo tanto es sujeto a las consecuencias del mismo. El término en inglés es sin, bueno, vamos a dejarlo en inglés como el sin, el pecado. Muy bien, esta es la primera parte que nos corresponde en nuestro estudio semanal respecto al tema que nos ocupa de la semana. Un tema, dígalo conmigo, por favor, escríbalo ahí en el chat, pastor, un tema apasionante. Porque probablemente todos tenemos una definición en nuestros corazones de lo que es pecado. Pero vamos a ver la definición bíblica, porque, repito, para muchos probablemente pecado, por ejemplo, botar la ropa a la basura, aunque yo sé que hay gente que la necesita, fíjate, yo no había pensado que eso pudiera ser pecado. Botar los alimentos a la basura cuando hay tanta gente que lo necesita. Oye, fíjate, no lo había pensado. ¡Qué pecado! Yo recuerdo una anécdota y voy a usar esta anécdota para ir a nuestra pausa. Un querido, amado hermano, muy querido,
emigrante a este país hace muchos años, cuando tuve oportunidad de conocerlo, cerca de 20 años, en la ciudad de Charlotte. Me decía, hoy, después de muchos años, es un empresario, un hombre en una gran empresa, un hombre que Adonai ha bendecido tremendamente en su vida económica, y es un hombre que ama poderosamente a nuestro amado Yeshua y sirve tremendamente en el ministerio, fiel al ministerio en el buen sentido de la palabra, no solamente en su beneficio y en su fidelidad financiera para las misiones y para lo que se ofrece, sino especialmente él mismo, misionero a muchos lugares del mundo, llevando ayudas en todo el sentido. Por supuesto, cuando empecé mi amistad hace muchos años con esta persona y conocía todo lo que Adonai había bendecido su vida, empecé preguntándole, amado hermano, ¿cómo tú lograste llegar hasta esta posición, hasta esta condición económica tan excelente que Adonai te ha entregado? Y él me dice, mi historia es una historia muy larga, pero hace más de 28 años, cuando vine a este país, siendo muy joven de hecho, vine, pasé la frontera, atravesé el río Bravo, que es muy bravo por demás, y vine y por alguna circunstancia Adonai me permitió llegar a esta ciudad de Charlotte. En aquel tiempo vivíamos allí. Y estando allí, dormía bajo las bancas de cemento del parque principal del downtown de Charlotte. De hecho, con frecuencia voy a ese lugar y recuerdo cuando joven cómo pasé días de extremo calor y días entre la nieve durmiendo en aquellos bancos en el parque principal de la ciudad. Recuerdo cuando iba a los restaurantes alrededor del downtown, a los restaurantes típicos de cadenas conocidas, y esperaba que fueran las 8 o 10 u 11 de la noche a la hora de cerrar los restaurantes típicos de comidas rápidas y demás. Y cuando se cierran esos restaurantes me di cuenta que todas las comidas sobrantes las botan, las tiran a la basura. Y entonces lo que hacía era esperar esa hora. Era mi única hora del poder comer algo. Y lo que hacía era entrar a esos containers de basura y empezar a sacar todo lo que estas personas tiraban a la basura. Y de eso me alimenté por varios meses. Por eso cuando hoy Adonai me ha bendecido económicamente, sé cuán importante es ir a las naciones, a las misiones, a aquellos lugares donde hay tantos niños aguantando, padeciendo necesidad. Y me lleno mi corazón de alegría el poder ir y bendecir y llevarles alimentos. Y de eso quedó en nuestro corazón como Israel Casa Integral. Ustedes saben, mis amados hermanos, que en Israel Casa Integral tenemos igual cerca de 12, 14 lugares en diferentes partes del mundo, donde cada uno de ustedes mismos, hermanos que están ahora en sintonía en el programa, muchos de ustedes aportan financieramente. No son cantidades, hermanos, no son miles, pero cuando usted dispone de su presupuesto y dice, pastor, yo tengo $50, tengo $100 que puedo aportar a una misión, y entonces me comprometo durante un año a aportar una misión, un comedor comunitario, un comedor comunitario en la India, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Colombia, en Ecuador, en Perú. Aquí mismo en los Estados Unidos tenemos gentes apoyando, porque no crea, mis amados hermanos, que porque estamos en Estados Unidos todo el mundo vive en un nivel extremadamente alto y cómodo. No, en los Estados Unidos hay impresionantes niveles de pobreza y de miseria. Hombres y mujeres nacidos en este país, en las ciudades, estados de los Estados Unidos de América, ciudadanos americanos que tienen todos los privilegios y derechos de una nación como esta, que viven en las condiciones más infrahumanas que ustedes puedan imaginar. Entonces tenemos comedores comunitarios también en los Estados Unidos. Desarrollamos las jornadas del Banco de Alimentos en su tiempo para ayudar a tanta gente, hermanos. Y que nunca se nos olvide de dónde Hashem nos sacó. Nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas, probablemente de una condición de vida en muy malas condiciones, y cuando el Eterno nos ha bendecido de la manera como nos ha bendecido, entonces siempre tenemos que acordarnos que alguien también está en necesidad. Así es que si tú estás muy cómodo en tu casa
y trabajas fuerte, gloria al Eterno, y te da salud para trabajar y te provee, pero se te olvida de dónde Hashem te sacó, escríbalo en tus notas. Pecado. Pecado. Ah, pastor, yo no sabía. Pues hoy nos estamos enterando. Que nunca se nos olvide que hay muchas gentes a nuestro entorno en las naciones que necesitan de un grano tuyo de aporte para que ellos también puedan comer, puedan vestir, puedan estudiar. Y cuando nosotros recibimos las cartas, los videos, las fotografías que nos envían desde tantos puntos, amados pastores en Israel Casa Integral, gracias al hermano tal, a la hermana tal, gracias por su ofrenda. Y repito, hermanos, a veces son ofrendas tan sencillas. Nosotros no enviamos miles de dólares. Enviamos ofrendas pequeñas, $100, $200. Pero cuando se hace el cambio a su país, probablemente en otros países, esa cifra que para nosotros puede ser no tan importante, para ellos puede ser muy valiosa. Y lo que sabemos, y sabemos que sabemos, es que muchos niños, gloria a Hashem, por la misericordia del Padre, han podido comer un alimento, han podido colocarse un par de zapatos, han podido comprar o tener algunos útiles para la escuela, un morral para la escuela. Esos detalles son importantes. Bueno, mis amados, vamos a nuestra pausa unos segundos. Ya regresamos en poco tiempo. Y continuamos entonces, mis amados hermanos, con la segunda parte, los textos bíblicos que nos hablen acerca de este interesante e importante tema, el pecado. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral. Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo, vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbanos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta, ¿qué quería decir el maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor Camilo. Y me gusta esa expresión, las raíces de nuestra fe. Claro que sí, las raíces de nuestra fe. Vamos a nuestras Biblias. Ya hablamos del diccionario con la definición de pecado. Creo que incluso un diccionario muy espiritual por demás. El diccionario de la Real Academia de la Lengua en el idioma español. Ahora vamos a nuestro libro, Manual de Instrucciones, a nuestra Biblia, la Torá. Y veamos algunos textos en diferentes puntos, es decir, en la Torá, en el Tanakh, en el Brit Hadashah, textos que nos hablan precisamente del tema de pecado. Demos comienzo en el primer libro a Corintios,
En el capítulo 6, primer libro a Corintios, por favor, vaya conmigo a sus Biblias. Vayan conmigo a sus Biblias, primer libro a Corintios, capítulo 6, vamos a tomar el verso 9 y el verso 10. Este texto es impresionante, que podríamos, por supuesto, desarrollarlo ya incluso como una enseñanza completa, pero lo vamos solamente a mencionar. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Adonai? No erréis, mi amado hermano, no erréis. Porque cuando nosotros erramos, pecamos por acción o por omisión, ya hablaremos sobre eso, entonces dice, no erréis, ni los fornicarios, por favor, fornicarios. Por favor, entendamos la palabra fornicación. La palabra fornicación hace alusión al tema de la sexualidad entre hombre y mujer. Bueno, ahora con la situación de género, a la sexualidad entre parejas que no tienen un vínculo matrimonial. A eso se le llama fornicación. Y dije en el término género porque ya ni siquiera es hombre y mujer, ahora hay todo tipo de situaciones. Peor aún, ya miraremos sobre eso. Pero hice la mención para que diferenciemos entonces fornicación desde el punto de vista de adulterio. El adulterio, que es el mismo contenido de carácter sexual entre un hombre o una mujer casados con otras personas, o con otra persona, pues. Un hombre casado con una mujer que no es su esposa. Una mujer casada con un hombre que no es su esposo, sea soltero, sea casado, como quiera que sea. Si es soltero, él estará en fornicación, ella está en adulterio. Si los dos son casados con otras personas, entonces están en adulterio los dos. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Por favor, subraye la palabra idólatras. Porque cuando nosotros entendemos la idolatría, pensamos que la idolatría es solamente el culto a las imágenes del nivel 1 en la religión, santo aquí, santo allá, santa aquí, la virgen de aquí, la virgen de allá, la virgen del uno, la virgen del otro, el santo, el santo, el santo. No. Idolatría, en el término de idolatría, ese es uno de los conceptos de idolatría que probablemente muchos logramos subsanar en algún momento. Teníamos idolatría, por el santo 1, el santo 2, el santo 3, etcétera, o la virgen de aquí o la virgen de allá, etcétera. Y con el tiempo y a la luz de la palabra nos dimos cuenta que era un concepto de idolatría, pecado. Y voy a tener que mencionarlo de una vez, dentro de los 3 niveles de pecados más importantes o más delicados de la Biblia, este es uno de los más, si no el más delicado de todos, la idolatría. Pero observen que hablo de idolatría desde el punto de vista sentido religioso, pero no solamente nos quedemos en la idolatría con los santos o las imágenes de acera o de madera o de metal o de bronce o como quiera llamarse. Hablemos de la idolatría a muchas adicciones, idolatría a los deportes, idolatría a los actores de cine, idolatría a los artistas de música, idolatría a la música, idolatría a las comidas, idolatría por los hijos, idolatría por mi esposo, idolatría por la esposa, por mi esposa, etc. Pastor, entonces yo no puedo amar a mi esposo profundamente e íntegramente. Ama a tu esposo, ámalo, por favor, ama a tu esposa, ama a tus hijos, pero una cosa es amarlos y otra cosa muy diferente es idolatrarlos. Idolatría. Entre otras cosas, idolatría a los pastores. Hay personas que no les preocupa si el pastor enseña, si no enseña, si es íntegro, no. Pero amo a mi pastor y lo idolatro. Pues es un pecado, mi amado hermanos. Y lo vemos con tanta frecuencia hoy, particularmente en el nivel 2. Creo que es un tema más del nivel 2. Pero tomamos a los pastores o tomamos al pastor y lo idolatramos y lo ponemos en un lugar, bueno, respeta a tu pastor, ámalo, hónralo. Respétalo, obedécelo, cuídalo, claro que sí, pero no hagas del pastor un ídolo. Ni los adúlteros, ya hablamos entonces de fornicarios y adúlteros, ni los afeminados. Ahora aquí dice los afeminados y no dice las masculinas, porque que un hombre sea femenino
afeminado, pues dice la palabra, es un pecado. Y cuando hablo de femenino, probablemente no solamente sea el hecho de tener ademanes o detalles de cuidado, sino además que se vista y ya entre a otros tipos de dificultad de hombre, para convertir tal vez su situación de hombre en situación de mujer. Pero igual el caso contrario, ¿cuántas mujeres, siendo mujeres, si uno las ve y sabe que son mujeres, pero su actitud, su comportamiento, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de actuar es masculina? Es decir, perdió su feminidad y se volvió una mujer masculina. Voy a decirlo entre comillas, macha, macho. Bueno, dejémoslo ahí para no entrar en detalles. Ni los que se echan con varones. Entonces aquí nos está hablando de los problemas definitivamente de homosexualidad. Ni los ladrones, pastor, ladrones, pero pastor, yo nunca he robado, yo nunca he sido ladrón, yo nunca he robado. ¿En qué has robado? Yo, pastor, nunca he robado nada, yo nunca he entrado a una tienda a robar nada, yo nunca le he robado a nadie nada, yo nunca robo nada. Pero ¿qué dice Malaquías? Pero vosotros todos me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ay, pastor, ya sabía que me iba a salir por allí. No, yo no. La palabra lo dice. ¿En qué me habéis robado? Y este pareciera un tema. Miren, hermanos, estamos tomando nota para Yom Kippur. Estamos tomando nota de pecados. Pareciera ser inofensivo, pastor. Pues yo sí presento mis ofrendas, pastor. Yo sí las presento. Ah, sí, yo no. En eso sí yo soy muy cuidadoso, sí. Pero ¿cómo son tus matemáticas? ¿Si manejas tus matemáticas terrenales conforme a las matemáticas espirituales? ¿O manejas tus matemáticas espirituales de manera terrenal? Explíqueme eso, pastor. Pues que es muy interesante, hermanos, que nosotros trabajamos y Adonai nos bendice. Gloria a Hashem. Nos da provisión y nos multiplica por demás. Pero a la hora que tenemos que presentar nuestros diezmos o nuestras ofrendas, y la palabra dice diezmos, el 10%, y hacemos las matemáticas del 10%, y tú ganas 100, y lo que tienes que entregar es 10, y resulta que entregas 4, o 3, o 2, o 1, entonces significa que tus matemáticas están fallando, o es que omites hacer la obediencia. Miren, hermanos, yo no quisiera entrar allí porque no es mi tema hoy, por favor. Pero sí quiero que tengas bendición en tu vida. Y una de las maneras más dramáticas como el ser humano pierde las bendiciones, las grandezas que Hashem tiene para la humanidad, es cuando nosotros le robamos a Él. Por lo tanto, escríbalo, he pecado, escríbalo, he pecado. Si tú tienes que entregar el 10%, tú no das para recibir, das porque ya recibiste, mi hermano. Todo lo que recibes de bendición económica es porque a Hashem le plació entregarte esa bendición. Ah, pastor, pero es que yo trabajo duro y a mí me toca muy duro y me toca al sol y al agua y hasta exponer muchas veces en riesgo mi vida en mi trabajo. Sí, pero si Hashem no te hubiera dado ni la salud, ni te hubiera dado la oportunidad de hacer ese trabajo, tampoco lo tendrías. Gracias, Hashem. Entonces, cuando yo reconozco que todo viene de la voluntad del Padre, yo no doy para recibir, doy porque Hashem me bendijo durante la semana. Entonces, no te tiemble la mano para ser fiel, honesto y recto delante de Él. Porque si tus matemáticas te fallan y a cambio de dar el 10, das el 6 o el 5 o el 3 o el 2 o el 1. Bueno, pastor, pero es que yo estoy dando algo. No. La Biblia aquí no dice des algo. Aquí dice debes cumplir con esta ofrenda, el 10. Y esto lo digo con amor y lo digo con temor y también con mucho respeto. Pero ¿quieres ser bendecido? Sé transparente con Hashem. Estamos viendo las áreas del pecado. Y entonces llegamos al tema de los ladrones. Y pues como yo nunca he robado, pero todos vosotros me habéis robado, dice Hashem. Ni los avaros, por favor, esta palabra avaros, usted debe comprender el significado de esta palabra porque si no la comprende, probablemente usted sea un avaro y no sabe que está en pecado. Pero pastor, explíqueme qué significa avaro. Miren, hermanos, hay gentes que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Amén. Pero no se compran un par de zapatos.
no se compran un traje para vestirse en la convocatoria de Yom Teruah, de Yom Kippur o de Pesach o de cada una de las convocatorias, porque cuando yo tengo una cita con el Rey, cuando yo tengo una cita con Hashem, cuando yo tengo una cita con el Creador, yo no voy en chanclas, en zapatos tenis, en sudadera o en pantaloneta. Yo no me presento delante del Rey en esta condición. Ahora mismo se celebró el funeral de la reina Isabel en Inglaterra. Ustedes, algunos seguro, vieron en su momento, para la grabación ocurrió recientemente. Pero si ustedes siguieron un poco el recorrido, a mí me gusta seguir estas noticias importantes, veo el protocolo, veo lo que es la monarquía, veo lo que es la jerarquía, el respeto, la honra, la pulcritud. No entremos a otras conspiraciones, porque sobre esto surgen miles de conspiraciones en el mundo entero. No es ese mi tema, ni mucho menos me interesa. Lo que quiero mirar es una monarquía, un sistema de gobierno monárquico. Cómo tiene que ejercerse una normatividad, un protocolo, una excelencia, una presentación. Y no se estiman ni se escatiman absolutamente ningunos costos, porque un gobierno monárquico tan extremadamente rico, esa monarquía tiene más que suficiente. Pero cuando miramos nuestros gobiernos, lastimosamente en nuestras tierras, ya prácticamente socialistas y comunistas, en unas condiciones lamentables, nos damos cuenta, hermanos, que hay avaricia. Esa avaricia del querer tener más y más y más y más. Y no importa sobre quién tengas que pasar, a quién tengas que pisotear, a quién tengas que decapitar. Pero si tienes que quitar a alguien del camino, lo importante es que tú logres tus metas y tus éxitos. Por favor. Y gente, repito, que ni siquiera se toman el tiempo de tomar a su familia, a sus hijos y llevarlos al mejor restaurante y compartir con familia un buen almuerzo, una buena cena. No, pastor, ¿cómo le ocurre? Los restaurantes son carísimos, ¿cómo van a gastar un montón de plata en los restaurantes? Avaro. Escríbalo, pecado. He pecado en esto. Yo me gozo y le doy gracias a mi amado Hashem cuando tengo el honor, el privilegio de poderme sentar en un buen restaurante con mi amada esposa, con mis hijos, ya hoy con mi querida hija, esposa de Camilo, y nos sentamos todos en familia y compartimos los alimentos. Gracias, Hashem, porque nos bendices. Gracias, Hashem, porque nos das estas oportunidades. Me gozo cuando me puedo presentar a la ceremonia, a la convocatoria con mi Rey, y el Eterno me permite comprar un traje, y el Eterno me bendice con la hermana que me envía una corbata y me regala una corbata. Gracias, Hashem. Gracias, pastor. Gracias, hermana. Hermanos, ¿somos avaros? Bueno, y dije que iba a mencionar muchos textos y creo que al paso que vamos no creo que vaya con muchos, pero es que es bueno que hagamos evaluación y autoexamen, porque sobre eso estamos trabajando esta semana. Ni los avaros, ni los borrachos, por favor, borrachos, presten atención, no clasificas. No clasificas, no es que yo no soy borracho, yo solamente me tomo unos traguitos en familia, socialmente, en mi casa. Ebrio, adicto, alcohólico, borracho, pare de contar. Debes reconocer que eres un ebrio, un borracho, y estás en esta condición de pecado. Ni los maldicientes, por favor, observen, aquellos que brotan a todo momento de sus bocas, de sus labios, palabras deshonestas, palabras degradantes, palabras humillantes, palabras de mentira, palabras de engaño, palabras de ofensa, palabras de ira, palabras de contienda, palabras de vulgaridad, palabras que no corresponden a un lenguaje conforme a lo que Hashem nos enseña a través de su palabra. Palabras maldicientes. Ni los estafadores heredarán el reino de Adonai. Primer texto, primer libro a Corintios, capítulo 6, verso 9 y verso 10. Les prometo que no los voy a explicar todos, solo quería compartir este. ¿No sabéis entonces, dice 1 Corintios, ya lo vimos, y primer libro de Juan en el capítulo 1 y en el verso 9, dice la palabra:
Dice este texto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar el pecado. Por favor, entendamos que confesar el pecado no era lo que en un nivel 1 hacíamos de ir a un confesorio o confesatorio, corríjanme, un confesorio y pararnos al oído de una persona y decirle, yo confieso, Padre, que hice esto, y después no sabíamos qué decir y qué le digo a este señor. No, pues que yo hice y qué más le puedo decir a este señor, qué me invento aquí, y te excuso, hijo, y te excusamos de tu situación y reza 3 Padres Nuestros y 2 Ave Marías y eres libre de pecado. No. Esto no es techuvá. Esto no es arrepentimiento. Confesar el pecado no es que, pastor, yo tengo que confesarle. Hermanos, confesémonos unos a otros, pero por favor, ese confesémonos unos a otros, por favor, téngale cuidado. Porque usted le confiesa algo a alguien que tiene una boca bien grande y luego sale a comentar todo lo que le contaste. Eso no es una confesión. Por lo tanto, hermano, entra en intimidad con Hashem. Toma tu talí. Toma tu manto de cobertura, tu talí, enciérrate en tu talí, preséntate delante de Hashem y entrégale todo tu pecado. A Él, porque cuando le entregamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Hashem, siendo justificados, subraya la palabra justificados, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach. Gracias Hashem, gracias Hashem. Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esto terrenal, esta debilidad, esta pecaminosidad, esta mentirita, esta mala acción, este chisme, esta crítica, esta calumnia, esta borrachera, esta estafa, este engaño, esta fornicación, este adulterio. No, un momentico, hermano, un momentico. Tenemos que esta debilidad debe morir. Lo terrenal, la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, todo esto es idolatría. Vean cómo el nivel de la idolatría tiene una connotación extremadamente alta y sobre ella hablaremos también un poco más adelante. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esa historia, por favor, ya es hora de que la corrijamos y le hagamos una auditoría. Creo que se ha hecho suficiente claridad sobre el tema. La Torá no es una ley que nos sujeta, es un manual de instrucciones que nos dirige. Y en ningún momento la Torá fue clavada en un poste, en un madero por Yeshua HaMashiach, porque él claramente dijo, no vine a abolir, vine a cumplir conforme a todo lo que Moshe escribió de mí en la Torá. La gracia la hemos confundido y pareciera ser que por la gracia entonces tenemos licencia para pecar. De ninguna manera, eso no es gracia de ninguna manera. Por favor, creo que eso peor aún sería una desgracia. Si hemos confundido la gracia de Hashem por la redención y la justificación con la licencia para pecar, no, creo que sale una rima muy bonita. No es una gracia, es una completa desgracia. Padre eterno, entonces, adorna mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad tome autoridad sobre mi vida. Libro de los Salmos 119, verso 33. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Hashem? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Adonai. Por favor, más claro cómo quiere que lo pueda explicar. Si tú amas el mundo, el pecado, el mundo en toda su expresión, entonces seremos totalmente enemigos de nuestro amado Hashem. Mis amados,
Hemos llegado a nuestro primer día de semana, un tema apasionante, mucho para tratar, pero creo que Adonai ha hablado ya a nuestros corazones, preparándonos para ese tiempo maravilloso del día de Yom HaKippurim, el gran día del perdón. Hasta el día de mañana, su hermano pastor Roberto Alfaro, muchísimas gracias. Gracias por darle un me gusta, gracias por sus comentarios, sus buenos comentarios. No vayan a pecar haciendo malos comentarios, por favor. Buenos comentarios. Y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, para todos un muy buen día. Boker Tov, shalom, shalom y muchas gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.